Buenos días, nuevamente les damos la más cordial bienvenida al canal del Colegio de Medicina San Raymond, en donde el día de hoy iniciaremos una serie de entregas sobre un tema muy importante, un tema que es del interés de todo médico, como es el tema de sepsis. La sepsis es un síndrome clínico que se caracteriza por tener anormalidades fisiológicas, biológicas y bioquímicas que son fundamentalmente causadas por una disregulación de la respuesta del huésped a la infección. De tal forma que la sepsis y la respuesta inflamatoria que se establece puede llevar a los pacientes a la disfunción orgánica y desafortunadamente a la muerte. The Global Burden of Disease Study reportó en el año 2017 48.9 millones de casos incidentales de sepsis, con una mortalidad de 11 millones, lo que representó el 19.7% de las muertes. Bien, hay que recordar que la respuesta normal del huésped a la infección es un proceso complejo, es muy complejo, que localiza y controla la invasión bacteriana. ¿Para qué? Para que en su momento se inicie la reparación del tejido dañado. De tal forma que la infección va a involucrar la activación inicialmente de lo que conocemos como células fagocíticas, tanto fijas como células fagocíticas circulantes, así como la generación de mediadores proinflamatorios y mediadores antiinflamatorios. De tal forma que la sepsis se presenta cuando la respuesta a la infección se generaliza e involucra tejido normal lejano del sitio del daño o del sitio de la infección. Es decir, si yo tengo un proceso infeccioso en un sitio localizado, ¿sí?, y mi respuesta inmune es adecuada, pues ¿qué es lo que sigue? Que el paciente o que ese proceso se recupere y el paciente se cure. Sin embargo, cuando este proceso, a pesar de que tenga una respuesta inmunológica, se generaliza, es decir, que se va hacia otros tejidos que inicialmente eran normales, es cuando establecemos a la sepsis. Bien, hay que recordar que para que esta respuesta innata se lleve a cabo o inespecífica, se requiere de determinados componentes de la misma que van a actuar ¿de qué? De inmediato en el momento en que se detecta algún germen o algún microorganismo que ataque al organismo. Estos componentes son las barreras epiteliales, la inmunidad innata, que puede ser la inmunidad innata celular o bien la inmunidad innata humoral. Dentro de la inmunidad innata celular tenemos a los fagocitos, entre los cuales tenemos, o hay que recordar que son los monocitos, que son los que se encuentran en la circulación, y cuando estos migran hacia los tejidos se les conoce como macrófagos, y los polimorfonucleares, así como también otras células que se llaman células natural killer, que son células agresoras naturales o asesinas naturales, que también forman parte de esta inmunidad innata celular. Por otro lado, la inmunidad innata de tipo humoral se caracteriza por la presencia de lisocimas, ¿sí?, las cuales son habitualmente liberadas por los polimorfonucleares, el complemento y el interferón. Bien, entonces estos son los componentes de la inmunidad innata, y recordar que es aquella inmunidad que responde de inmediato ante una agresión. Bien, esta inmunidad innata o inespecífica, ¿sí?, tiene ciertas características que la distinguen, ¿sí? En primer lugar, que no requiere de tiempo de latencia para desencadenar las reacciones defensivas, o sea, actúan de inmediato, ¿sí? O sea, no se esperan un tiempo determinado, sino que actúa de inmediato. No es específica del antígeno. ¿Esto qué quiere decir?
que reconoce cualquier tipo de antígeno, a diferencia de la inmunidad adquirida mediada por linfocitos T, en los cuales sí reconocen de manera individual algún tipo de antígeno. Otra característica de esta inmunidad innata es que carece ¿de qué? De memoria. Es decir, no registra un aumento de su eficacia en sucesivas exposiciones al mismo. Y por último, sus respuestas son estereotipadas, o sea, que son iguales sea cual sea el agente. Estas son características muy importantes que hacen que esta respuesta defensiva sea que inmediata, que no tenga tiempo de latencia. Bien. ¿Cómo se inicia toda esta respuesta? Bueno, vamos a revisar un poquito sobre esto. La respuesta a una infección es iniciada cuando las células inmunes innatas, que ya comentamos, y particularmente los macrófagos, reconocen y se unen a los componentes microbianos. Pero esto, ¿cómo lo llevan a cabo? ¿Cómo lleva a cabo el macrófago este proceso de reconocimiento? Bueno, pues a través de receptores que se encuentran establecidos en todo el macrófago, ya sea a nivel de la membrana, a nivel citoplasmático, ¿sí? E inclusive a nivel nuclear, y que se conocen como receptores que reconocen patrones, que en sus siglas en inglés son PRRS. ¿Qué son estos receptores entonces? Bueno, son proteínas que se expresan fundamentalmente en las células presentadoras ¿de qué? De antígeno, como son las células dendríticas y ya mencionamos los macrófagos. Bien, ¿cuántos tipos de receptores que reconocen patrones existen? Bueno, pues se han dividido en 4 familias importantes, que son los receptores tipo TOL, conocidos como TLR, los receptores tipo NOD, conocidos como NLR, que son ¿qué? Son o se conocen como de dominio de la oligomerización de nucleótidos, los receptores de lectinas tipo C, que son los CLR, que son proteínas ricas en ¿qué? En leucina, y los receptores tipo R1G1 o RLR, que son helicasas similares al gen 1 inducible por ácido retinoico. Entonces, estas son las 4 familias más importantes que se reconocen como receptores que a su vez reconocen ¿qué? Patrones. Bien, en este esquema, ¿sí? Vamos a explicar un poquito sobre estos receptores, y lo importante es que todos estos receptores tienen un sitio estratégico por toda la célula, por todo el macrófago. Recuerden, pues el macrófago tiene su membrana celular, su endosoma localizado en el citoplasma y su núcleo. Y observen cómo estos receptores, ¿sí? Que reconocen patrones, pues se encuentran desde la membrana celular, como es el caso de los receptores TLR o TOL, o como es el caso de los receptores CLR, ¿sí? Y que van a actuar de inmediato para reconocer tanto bacterias como virus, ¿sí? Que lleguen al torrente circulatorio. Pero a su vez tenemos los receptores NLR, los RLR y los mismos TLR que van a establecer un reconocimiento, pero ya a nivel endógeno, ¿sí? O sea, a nivel del macrófago, si es que el virus y la bacteria lograron penetrar hacia el macrófago, y esto se conoce como el reconocimiento de señales de daño endógeno. ¿A través de qué? A través de la producción de alarminas o patrones moleculares asociadas al daño. De tal forma que estos receptores que reconocen, ¿sí? Son receptores que se encuentran localizados básicamente tanto en la membrana celular, tanto a nivel del citosol o del citoplasma, como del núcleo de estas células macrófagos o células dendríticas. Los receptores TOL se ha visto que son de 2 tipos, los TLR2 y TLR4,
¿Qué importancia tienen estos receptores transmembrana? ¿Sí? Que los receptores TLR2 van a reconocer que los peptidoglicanos que forman parte de la pared celular de las bacterias que gram positivas. Y como veremos más adelante, estos peptidoglicanos, ¿sí?, son muy importantes para la capacidad infecciosa que tienen las bacterias gram positivas. Y por otro lado, tenemos los receptores TOL, R4, los cuales van a reconocer los lipopolisacáridos de las bacterias gram negativas. Los lipopolisacáridos, ¿qué son? Pues las endotoxinas de las bacterias gram negativas. Bien, entonces sí hay que hacer esta diferenciación entre TLR2 y TLR4. Muy bien. ¿Qué pasa entonces cuando existe la unión de receptores de superficie de la célula inmune a los componentes microbianos? Pues se desencadenan una serie de múltiples efectos, ¿sí? ¿Qué sucede entonces? Aquí estamos ejemplificando cómo un receptor TOL, ¿verdad?, es estimulado ya por alguna bacteria o algún virus, y entonces esto trae como consecuencia la activación de lo que se conoce como el factor nuclear KB. Este factor nuclear KB, si no existe un proceso inflamatorio o un proceso de tipo infeccioso, se mantiene a nivel del citoplasma, a nivel del citosol. Pero cuando se desencadena un proceso infeccioso reconocido por el receptor TOL, en este caso, este factor nuclear KB se mete dentro del núcleo de la célula y se une a sitios de transcripción a nivel intracelular. Es decir, lo interesante que es esto, y más interesante que esto va a generar la activación de genes involucrados en la respuesta inflamatoria del huésped. Entonces, fíjense cómo todo este proceso inmunológico es un proceso complejo, pero es un proceso que nos ayuda en un momento dado a entender por qué determinados pacientes tienen más susceptibilidad a desarrollar sepsis y otros no. ¿Por qué? Porque aquí hay un factor muy importante que es la transcripción y la activación de genes, los cuales se involucran en la respuesta inflamatoria. Bien, ¿qué pasa entonces? Se activan estos genes a través del mecanismo que ya mencionamos y entonces se van a producir citocinas proinflamatorias, que son las más importantes de todas, como es el factor de necrosis tumoral alfa y la interleucina 1. Y por otro lado, se van a formar o se van a activar la formación de quimosinas, que ya veremos más adelante cuál es su papel, ¿sí?, como es las quimosinas que son la ICAM1, la BCAM1 y el óxido nítrico, ¿sí? Acuérdense que el óxido nítrico es importante para la generación del factor relajante ¿de qué? Del endotelio. Bien. Los leucocitos polimorfonucleares, por otro lado, se van a activar también y expresan moléculas ¿de qué? Moléculas de adhesión, o sea, moléculas de adhesión que permiten, ¿sí?, la adhesión de estos mismos polimorfonucleares al endotelio vascular. ¿Esto cómo se lleva a cabo? A través de la agregación y marginación al endotelio vascular. A su vez, el endotelio expresa moléculas de adherencia que atrae a los leucocitos y entonces los polimorfonucleares, una vez que están adheridos, ¿sí?, se migran hacia el sitio de daño a través de una serie de pasos, como son el rodamiento, la adhesión que ya mencionamos, y la diapedesis y la quimiotaxis. De tal forma, ¿sí?, que el proceso de inflamación va a producir una vasodilatación que va a provocar la salida de líquido de la sangre ¿hacia dónde? Hacia los tejidos, produciendo por el daño endotelial el edema. ¿Esto qué genera? Fíjense, esto va a generar un aumento en la concentración de glóbulos rojos, que a su vez va a aumentar la viscosidad de la sangre. Esto trae como consecuencia el descenso en el flujo sanguíneo, ¿sí?, y la marginación ¿de qué? De
polimorfonucleares que se van hacia ¿dónde? Hacia las paredes del endotelio vascular y empieza el proceso de rodamiento que les comentaba, ¿sí? En la cual los polimorfonucleares ruedan sobre la superficie del endotelio y esto estimulado por lo que se conocen como las selectinas, que ahorita vamos a ver cuáles son las más importantes. ¿Qué trae como consecuencia? Bien, el rodamiento, hay contactos transitorios con las células endoteliales, el factor de necrosis tumoral y la interleucina 1, o sea, estas citocinas proinflamatorias, hacen o generan que el endotelio vascular produzca proteínas de adhesión de los polimorfonucleares y finalmente los polimorfonucleares se adhieren ¿a quién? Al endotelio vascular. Entonces, es todo este proceso que se va generando que trae como consecuencia la adherencia de los polimorfonucleares. Les mencionaba que las selectinas condicionan el proceso de rodamiento en la superficie del endotelio de los polimorfonucleares. Estas selectinas son de 3 tipos. La selectina L, que se expresa en los leucocitos, la selectina E, que se expresa en las células endoteliales, y la selectina P, que se va a expresar en las plaquetas y en las células endoteliales. Entonces, por donde nosotros lo veamos, la producción de selectinas es muy importante para iniciar el rodamiento, que es la fase inicial, finalmente, de la adherencia de los polimorfonucleares hacia el endotelio vascular. Bien. ¿Qué pasa una vez que ya el polimorfonuclear se adhirió al endotelio vascular? Pues entonces los leucocitos polimorfonucleares migran hacia el sitio de la lesión. Esto lo van a hacer a través de 2 mecanismos, que es la diapedesis y la quimiotaxis. ¿Qué es la diapedesis? Pues es el paso de los polimorfonucleares a través de fenestraciones, ¿sí?, en los capilares para dirigirse al foco de la infección sin que se produzca lesión capilar. O sea, aquí tenemos, ¿sí?, la circulación, son glóbulos rojos, están esquematizándose, y entonces vienen, ¿sí?, los polimorfonucleares y pasan a través de las células endoteliales, pero sin dañarlas, ¿sí? Entonces, a esto es lo que se conoce como diapedesis. O sea, es un punto importante para que se migre hacia ¿dónde? Hacia los sitios en donde se encuentre la lesión o el proceso infeccioso. Y además se establece lo que es la quimiotaxis. ¿Qué es esto? Bueno, pues es la habilidad de las células vivas para determinar la dirección de su locomoción a lo largo de un gradiente de concentración de sustancias que pueden atraer a las células o las pueden repeler, ¿no? ¿Cuáles son estos determinantes que a su vez determinan el gradiente de concentración? Pues es el complemento, ¿no?, que habíamos mencionado, como son la fracción C5A y la fracción C5A de SARC, que también es muy importante, el factor quimiotáctico derivado de los linfocitos, derivados del ácido araquidónico como es el leucotrieno B4, que si ustedes recuerdan lo mencionamos cuando hablamos sobre anafilaxia, y las quimosinas, ¿sí?, como son las que mencionamos, las moléculas de adhesión intercelular tipo 1, las moléculas de adhesión celular vascular y el óxido nítrico, que son las quimosinas que habíamos mencionado previamente. Bien, ¿qué pasa cuando ya el polimorfonuclear llegó al sitio de la infección? Bueno, pues va a liberar una serie de lisocimas, una serie de mediadores que lo importante en este caso es que van a producir los signos cardinales de la inflamación local, que son el calor, el eritema, la hiperemia, debido a una vasodilatación local. Y además la producción de un edema rico en proteínas. ¿Por qué? Porque todo esto va a generar un aumento en la permeabilidad microvascular, estableciéndose este proceso inflamatorio. Bien. Por otro lado, este proceso es regulado por la mezcla de mediadores proinflamatorios y antiinflamatorios
que son secretados por los mismos macrófagos activados por la invasión ¿de qué? De los tejidos por bacterias. Dentro de estos mediadores proinflamatorios, el más importante de todos, que se ha estudiado durante muchos años, es el factor de necrosis tumoral alfa. Este factor de necrosis tumoral alfa tiene una característica muy importante, que tiene una secreción autócrina. ¿Esto qué quiere decir? Que él mismo, ¿sí?, se autoestimula. O sea, su liberación es sostenida por ¿quién? Por él mismo, no requiere de nadie más, él solito se va autoestimulando. Y esto que va a generar, pues, mayor reclutamiento de células como son polimorfonucleares y macrófagos, o sea, células de la respuesta que innata ante un proceso inflamatorio o infeccioso. Por otro lado, tenemos mediadores proinflamatorios que se les conoce como no de factor de necrosis tumoral alfa, como son los eicosanoides, el factor activador plaquetario, las interleucinas, principalmente la 1, 2, 6, 8, 10, el interferón, ¿sí?, cuya característica es que tienen una secreción de tipo ¿qué? Parácrina. ¿Esto qué quiere decir? Que van a aumentar, ¿sí?, los niveles de otros ¿qué? Mediadores más, ¿no? Entonces, todos estos mediadores proinflamatorios son fundamentales para saber si un proceso infeccioso localizado se va a generalizar y va a traer como consecuencia sepsis, choque séptico y hasta disfunción orgánica múltiple y la muerte. Estos mediadores proinflamatorios, no TNF, ¿sí?, también producen el reclutamiento de más células innatas, como son polimorfonucleares y macrófagos. Bien, los mediadores antiinflamatorios son citocinas que lo que tratan es de ¿qué? De regular o inhibir la producción del factor de necrosis tumoral alfa y de la interleucina 1, que ya sabemos que son las dos más importantes citocinas proinflamatorias. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, pues suprimen el sistema inmune, inhibiendo la producción de citocinas por células mononucleares y ya implicando a las células T helper dependiente de ¿qué? De monocitos. Sin embargo, sus efectos no pueden ser 100% antiinflamatorios y esto crea una controversia. ¿Por qué? Porque interleucinas como la 10 y la 6, que pueden tener ambos efectos, aumentan la función de células B, ¿sí?, con la proliferación y secreción de inmunoglobulinas y estimulan el desarrollo de células T citotóxicas. Entonces, como vimos previamente, son interleucinas que tienen cierta función antiinflamatoria, pero que predomina más la función que proinflamatoria. Bien. Entonces, el equilibrio que se establece entre mediadores proinflamatorios y antiinflamatorios regularán los procesos inflamatorios. Si este equilibrio se logra, ¿sí?, ¿qué trae como consecuencia? Que se supere la infección inicial, como les comentaba, y la homeostasis sea ¿qué? Restaurada. ¿Cuál será el resultado? La reparación y curación final de los tejidos, siempre y cuando exista un balance entre la respuesta proinflamatoria y la respuesta antiinflamatoria. Y ese es el gran dilema de la sepsis, ¿no? Y es el gran dilema porque ciertos pacientes pueden desarrollar sepsis y ciertos pacientes no, ¿verdad? Por esta respuesta o por este equilibrio o desequilibrio entre la liberación de mediadores proinflamatorios y antiinflamatorios. Pero ¿qué sucede cuando este equilibrio no se establece? Bueno, pues entonces ocurre la sepsis. ¿O cuándo ocurre la sepsis? Cuando la liberación de mediadores proinflamatorios excede los límites de un entorno local. Esto traerá como consecuencia lo que ya habíamos mencionado inicialmente, la respuesta generalizada, la respuesta hacia otros tejidos que inicialmente no estaban inflamados o infectados. Es importante recordar, porque posteriormente estaremos hablando sobre este síndrome, que cuando un proceso similar ocurre en respuesta a condiciones no infecciosas, se establece un síndrome que se conoce como el síndrome de respuesta inflamatorio sistémico. Por ejemplo, pacientes con pancreatitis,
pacientes con quemaduras, que se establece un proceso inflamatorio, pero no hay en ese momento infección. Nada más recordar cuáles son los 4 parámetros importantes para el diagnóstico del síndrome de respuesta inflamatoria sistémico: una frecuencia cardíaca mayor a 90 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria mayor a 20 respiraciones por minuto, o bien menos de 32 milímetros de mercurio de CO2 en una gasometría arterial, la temperatura mayor a 38 grados centígrados o menor a 36 grados centígrados, y la presencia de leucocitosis de más de 12.000 leucocitos por milímetro cúbico, o leucopenia menor de 4.000, o bien más del 10% de formas jóvenes conocidas como bandas, ¿sí? O sea, desviación ¿hacia dónde? Hacia la izquierda. Bien, entonces, en resumen, existen resultados potenciales de la liberación de mediadores en la sepsis, ya sea por sepsis o por el síndrome de respuesta inflamatoria. Se establece la inflamación. Si el sistema proinflamatorio es el que prevalece, vendrá el daño celular y el síndrome de disfunción orgánica múltiple. Si por otro lado existe un equilibrio en donde el sistema antiinflamatorio logre equilibrar esta respuesta, pues entonces habrá la reparación celular y la recuperación del paciente. Este esquema es importantísimo. ¿Por qué? Porque de nosotros, los médicos, dependerá también de que se equilibre tanto la respuesta proinflamatoria como antiinflamatoria si actuamos de inmediato ante un proceso infeccioso. Bien, la sepsis es tan grave que se ha conceptualizado como una inflamación intravascular maligna. ¿Por qué? Porque todas las características de la respuesta séptica es una magnificación de una respuesta inflamatoria normal. O sea, el que se produzca interleucina 1, el que se produzca factor de necrosis tumoral alfa no es malo. No es malo porque es una respuesta que tiene el individuo. Lo malo es que esta respuesta se perpetúe, que esta respuesta se magnifique, porque entonces viene el proceso de sepsis. La sangre propaga mediadores que generalmente se limitan a interacciones de célula a célula en el espacio intersticial. Pero ¿qué pasa en la sepsis? Sobrepasa esto. Y aspectos importantes de la sepsis. La sepsis es un proceso no controlado, no se puede controlar, no es regulada y es sostenida por sí misma. ¿Por qué es importante este último comentario? Porque yo puedo tener un paciente que, si yo no actúo rápidamente, vamos a suponer que es un paciente que tenga un absceso, ¿sí? Si yo no dreno rápidamente este absceso y lo dejo que pasen días, aunque después yo lo drene este absceso, no va a ser la misma respuesta. ¿Por qué? Porque el sistema inmune ya está echado a andar. El sistema inmune que normalmente nos protege, ¿sí?, puede en un momento dado, a través de la liberación de estos mediadores proinflamatorios, generalizarse y matar al paciente, a pesar de que hayamos actuado, pero actuamos tardíamente, o si no damos antibióticos como debemos de darlo y con la indicación adecuada. Bien, es incierto hasta la fecha por qué la respuesta inmune, que usualmente permanece localizada, algunas veces se generaliza causando sepsis. O sea, todavía no se sabe a ciencia cierta. Sin embargo, se han detectado los siguientes factores. Primero, efectos que competen directamente a los microorganismos invasores o sus productos tóxicos. Ahorita lo veremos. La liberación de grandes cantidades de mediadores proinflamatorios, básicamente factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 1, la activación del complemento y, no olvidar, la susceptibilidad genética para desarrollar sepsis. Hay personas que tienen una susceptibilidad genética para el desarrollo de la sepsis, así como hay personas que tienen procesos sépticos severos, ¿sí?, y no mueren, por ejemplo, ¿no? Bien. Si recordamos, este esquema es para ver las características que tienen las
la pared de las bacterias gram positivas y la pared de las bacterias gram negativas. Fíjense cómo la pared de las bacterias gram positivas tienen una capa muy importante de peptidoglucanos, que ya habíamos visto que los receptores TOL, ¿sí?, 2 son los que van a captar este peptidoglucano, las bacterias gram positivas. Tienen una membrana celular que está constituida básicamente por proteínas y fosfolípidos, pero que el factor, ¿sí?, infeccioso de la pared o de las bacterias gram positivas son sus peptidoglucanos. Mientras que la pared de las bacterias gram negativas están constituidas por lo que conocemos como los lipopolisacáridos, que están a su vez estructurados con el lípido A, que es el que le da la característica a cada una de las bacterias gram negativas, pero los lipopolisacáridos o la endotoxina es la que le da la toxicidad a cada una de las bacterias gram negativas. Como podrán ustedes observar en el esquema, ¿sí?, la capa de peptidoglucano pues es mucho menor que la capa de peptidoglucano de las bacterias gram positivas. También está constituido por la membrana celular con proteínas y fosfolípidos. Entonces, cada uno de las bacterias, tanto gram positivas como gram negativas o de sus paredes, tienen características específicas y en eso se basa, ¿sí?, el uso de ciertos antibióticos para bacterias gram positivas o para bacterias gram negativas. Bien, entonces, estos componentes de la pared celular que ya mencionamos, de la pared celular bacteriana y los productos bacterianos pueden contribuir a la progresión de la infección local a sepsis. ¿Cuáles son los componentes de la pared bacteriana? Ya dijimos las endotoxinas o los lipopolisacáridos, el peptidoglucano, gram positivos, gram negativos, el dipéptido muramil y ácido lipoteicoico, que se pueden encontrar en ambos gram positivos y gram negativos, y la producción ¿de qué? De productos bacterianos. ¿Cuáles son los más importantes? La producción por estafilococo, un gram positivo, de enterotoxina y toxina 1, la producción por especies de pseudomonas de exotoxina A y la producción por estreptococo del grupo A hemolítico de una proteína que se conoce como proteína M, que son sus principales productos bacterianos de estas bacterias. Bien, ¿cómo se apoya el hecho de que la característica de cada bacteria influya, ¿sí?, en esto de la sepsis? Bueno, pues que se ha encontrado que en las bacterias gram negativas la endotoxina es detectable en la sangre de pacientes sépticos, o sea, la podemos aislar. Los niveles elevados en plasma de endotoxina son asociados más con choque y disfunción orgánica múltiple, ¿sí? O sea, si el inocuo es mucho más importante, la cantidad de endotoxina va a ser más importante y la posibilidad de choque pues va a ser mucho mayor, ¿no?, y de disfunción orgánica múltiple. A su vez, la infusión de endotoxina a humanos produce activación de complemento de la coagulación y del sistema fibrinolítico. Estos efectos que van a producir trombosis microvascular y producción de ¿qué? De bradicinina. Entonces, ¿cómo la endotoxina o los hallazgos de la endotoxina en los pacientes hacen o apoyan el papel tan importante que pueden tener las bacterias en el desarrollo de la sepsis? Asimismo, como segundo punto dijimos que grandes cantidades de citocinas proinflamatorias dentro del torrente circulatorio contribuyen a la progresión de una infección local a sepsis. Aquí vemos todos los efectos biológicos de las citocinas proinflamatorias, cuáles principalmente el factor de necrosis tumoral alfa y la interleucina 1, que son los que van a condicionar la fiebre, la hipotensión, la respuesta de proteínas de fase aguda, la velocidad de segmentación globular, proteína C reactiva, etcétera, la inducción de interleucinas 6, interleucinas 8, la activación de la coagulación, la activación de la fibrinolisis, la leucocitosis, la degranulación de neutrófilos y la expresión de antígenos aumentados. Esto es exclusivo del factor de necrosis tumoral alfa.
El aumento de la permeabilidad endotelial también exclusivo del factor de necrosis tumoral alfa, la respuesta hormonal al estrés, la gluconeogénesis aumentada, también exclusiva del factor de necrosis tumoral alfa, y el aumento de la lipólisis, en donde también el factor de necrosis tumoral alfa es muy, muy importante. Entonces, a mayor producción de factor de necrosis tumoral alfa, pues mayor serán los efectos biológicos que produzcan estas citocinas proinflamatorias. ¿Cómo se apoya esto del factor de necrosis tumoral en la sepsis? Bueno, pues es fuerte debido a que los niveles del factor de necrosis tumoral alfa son mayores en pacientes con choque séptico que en los pacientes sin sepsis. La infusión de este factor de necrosis tumoral produce síntomas similares al choque séptico. Bueno, pues esto es determinante, ¿no? Y los anticuerpos antifactor de necrosis tumoral alfa protegen a los animales de una carga letal ¿con qué? Con endotoxina. Entonces, fíjense la importancia que tienen estos mediadores proinflamatorios. A su vez, como tercer punto para explicar por qué un paciente termina con sepsis, es el sistema del complemento. Si ustedes recordarán, es una cascada de proteínas que normalmente nos ayudan a depurar a los patógenos de nuestro organismo. Sin embargo, la activación de este complemento o una activación exagerada del complemento, pues juega un papel muy importante en la sepsis, de tal forma que la inhibición de la cascada del complemento disminuye la inflamación y mejora la mortalidad en modelos animales, y los antagonistas de receptores 5A del complemento y el inhibidor del fragmento 1 del complemento disminuyen la mortalidad, inflamación y permeabilidad vascular. ¿Esto a qué nos orienta a pensar? Bueno, pues que el sistema de complemento está sobreexpresado, ¿sí? Está sobreestimulado, y en lugar de ser de beneficio, pues es de daño hacia el organismo. Bien. Y por último, la variación genética. El polimorfismo de un solo nucleótido es la forma más común de variación genética. Polimorfismo de un solo nucleótido. Se ha observado entonces a través de este polimorfismo que existen genes que codifican citocinas, genes que codifican receptores de superficie celular, genes que codifican ligandos de lipopolisacáridos, o sea, que hacen más ávido la posibilidad de ligar lipopolisacáridos, y lectinas que se unen a mannosas, proteína 70 de choque caliente, enzima convertida de angiotensina 1, inhibidor del activador de plasminógeno, y caspasa 12, que son finalmente polimorfismos de un solo nucleótido y que pueden en un momento dado o realmente influyen de manera importante en el desarrollo de un proceso séptico. Bien. Para terminar, vamos a resumir los conceptos claves, ¿sí? De tal forma que la entrada de un patógeno a un sitio estéril inicia una respuesta del huésped. La respuesta del huésped se inicia cuando las células inmunes innatas, particularmente los macrófagos, reconocen y se unen a los componentes microbianos. Producción y liberación de citoquinas proinflamatorias y reclutamiento de células inflamatorias adicionales, como son los leucocitos polimorfonucleares. Esta respuesta está altamente regulada por una mezcla de mediadores proinflamatorios y antiinflamatorios. Las respuestas locales del huésped son generalmente suficientes para eliminar los patógenos, con la reparación y curación de los tejidos. Eso es lo que siempre se espera ante un proceso infeccioso. La sepsis, por lo tanto, ocurre cuando la liberación de mediadores proinflamatorios excede los límites del entorno local, lo que conduce a una respuesta mucho más que generalizada. Es incierto por qué la respuesta inmune, que generalmente permanece localizada, a veces se propaga más allá del entorno local, causando sepsis. La causa es probablemente multifactorial y puede incluir los efectos directos, como ya lo habíamos mencionado, de los microorganismos invasores o sus productos tóxicos, la liberación de grandes cantidades de mediadores proinflamatorios, la activación del complemento y no olvidar los factores genéticos.
Una respuesta antiinflamatoria puede reducir los efectos tóxicos de la respuesta inflamatoria excesiva. Sin embargo, esto hay que tomar en cuenta, puede comprometer la protección eficaz del huésped contra la infección. Y con esto terminamos esta primera entrega sobre uno de los temas, pues yo considero muy importantes que debe ser del manejo de todos nosotros, los médicos, como es la sepsis. En un futuro seguiremos haciendo otras entregas en relación a este tema, que es un tema muy interesante. Pues muchas gracias.